ir a hacer o las cotas, perdón, las dimensiones que tiene un elemento. Ahora, las cotas van a variar en tipo de texto, color, dimensiones, ¿no? Por ejemplo, este texto de acá, o esta cota, perdón, esta es una cota de la dimensión cota interior. La que tenemos aquí es una dimensión de cota exterior. En un archivo en blanco, cuando nosotros vamos acá, la única cota que nos va a dar va a ser estas tres, perdón. Anotativo, el ISO 25 y el estándar. El anotativo va a trabajar siempre con lo que es la escala, por si acá nos pregunta, uno en uno, y luego, ¿sabes qué? Va a ser un plan de 1 en 50. Ah, ok. Entonces aquí recién voy a hacer mi cota con 1 en 50. Y ahí está el tamaño. Si digamos yo uso una cota de ISO 25, va a ser igual, en otra escala más pequeña. Si yo uso una cota, digamos, en estándar, va a variar el tamaño. Entonces, esos tamaños van a depender. Esta cota de 1 en 50 es en base a la cota, perdón, en base a ya un formato. Sí, claro, está bien, está bien. Es por el tamaño. Es en base al tamaño de la escala que se quiere manejar. ¿Ok? Entonces son diferentes. Pero nosotros queremos una escala más pequeña, una escala más acorde a lo que necesitamos. Entonces, en este archivo, ya por ejemplo, tenemos ciertas escalas configuradas, pero de todas maneras vamos a aprender a crear nosotros una escala. ¿Ok? No es tan complicado, vamos a ver paso por paso. Vamos aquí, tenemos texto, cotas, líderes y la tabla. Vamos acá en cotas, vamos a Manage Dimension Styles, se apertura esta ventana, y en esta ventana lo que nosotros vamos a hacer es crear nuestro tipo de cota. Vamos aquí, por ejemplo, a dar en nuevo, y vamos a partir, digamos, ya vamos a crear una con nuestras iniciales, ¿ya? Listo. Y vamos a partir de estándar para partir de cero. Aquí vamos el anotativo y que se aplique a todas las dimensiones. Ok, le damos continuar. Y aquí vamos a crear nosotros nuestra tipo de cota. Ok, pero para crear la cota vamos a ir punto por punto para ver de qué manera interactúa cada uno. Ok, la primera pestaña de es líneas o líneas. Dice dimensiones de la línea. Por defecto, el color que nosotros vamos a tener aquí. A ver, acá hay una. Adrián dice, ¿no? El arquitecto, la clase pasada solo dura 1 hora con 9 minutos. Mm, ya. Eso de la duración de la hora debe ser parte de la grabación. Eh, Al área técnica voy a pedirle que lo revise, porque en la clase en sí duró pues 2 horas, ¿no? Fácil algún tema en cargarle video o en hacer el grabado. Pero muy bueno, muy buena acotación. Hay que tenerla en consideración después o al finalizar la clase, ¿sí? Retomando. Ok, cuando vamos nosotros a crear una cota o un diseño de cota, vamos a la primera pestaña que es líneas. Dice dimensión de líneas, color. El color siempre, yo de preferencia le recomiendo que sea by layer. ¿Qué significa? Que este color se va a adecuar, o este color de la línea se va a adecuar al layer o a la capa, para ser preciso. Si le ponemos con by block, nosotros vamos a poder editar desde acá. Digamos, rojo, rojo, azul, azul. Vamos a probar siempre con by layer, pero ya. Luego, eso lo podemos editar después. By layer. Tipo de línea, de preferencia siempre tiene que ser que continuo, o también by layer le dejamos, no hay ningún problema, pero vamos a ponerle continuo, para que la línea que está aquí, esta de acá, donde es el número, sea continuo. Ahora, tipo de línea, aquí también. Podemos poner nosotros by layer o by block. De preferencia siempre manejemos by layer. Incluso acá vamos a dejarle también by layer, ¿ya? By layer los tres. Ahora, en este caso, por ejemplo, extend biosticks, que va a ser, digamos, la escala. Vamos a ver si se activa acá. No, no se va a activar. Mm, Y ahí te vamos a ver después que se activa esto.
A ver, acá la base o el espaciamiento va a ser el espaciamiento del texto hacia la parte de arriba. Vamos a activarlo. Punto 35, no se visualiza aquí en el gráfico. Ya, esto lo vamos a hacer después cuando creamos ya la capa, ya, porque acá nos está visualizando la modificación. Ya bueno, dice, la segunda opción, suprimir, en este caso, cuando le damos dimensión de línea uno o dimensión de línea 2, aquí sí se ve, lo que está desapareciendo es este punto o esta cota. Entonces, de preferencia siempre tienen que estar activados los dos. Ahora, extensión de líneas van a ser estos puntos de acá, estos cachitos que están hacia arriba o al otro extremo, o en este gráfico también. Igual, color siempre by layer. Tipo de línea, by layer, tipo de línea, by layer. Espesor de línea, by layer igual. Y acá, mira, extensión, esa es la de acá. Si suprimimos una o suprimimos la otra, son las que están apareciendo aquí en la parte del gráfico. De preferencia siempre que estén activados. Ahora, vamos a ver acá. Mm, Ya, extensión Beyonder. En este caso, vamos a ver si se nota. Ponerle uno. Ya, sí se nota. Genial. Es la línea que está después del cruce o acá la flecha. ¿Ve? Ha crecido todo esto. Yo le pongo punto 2, se reduce. O si le pongo, por ejemplo, cero, ya no hay. ¿Ve? Ahí muere. Entonces, esto de preferencia siempre tiene que estar en una proporción al tipo de texto. En este caso, dejémoslo con punto 2. Ahora, el offset del origen es esto de acá. ¿Ve? Donde está el inicio de la cota, donde está el inicio del dibujo, a donde empieza la línea. Esto es el offset del dibujo. Si yo le pongo, por ejemplo, por aquí cero, vamos a ver, ven cómo la línea ahora sí está totalmente pegada. Ahora vamos a ponerle acá, por ejemplo, uno y desapareció. No, mucho. Vamos a ponerle punto 2. Hay un espaciamiento en esta parte. Vamos a ponerle punto 5 para que se note mejor. Ahí está. No, mucho. No, punto 3. Ya, listo. Este espaciamiento que se ve acá es el offset del origen. Entonces, tu preferencia, yo recomendaría que ese incluso se maneje como cero o mínimo, ¿no? Punto 1 para que se pueda ver la extensión. Igual acá, si le activamos aquí la opción, vamos a ver si se nota. No sé, a ver, no se está notando. No, no se nota. La extensión del texto o de la, de la línea de proyección de acá. En todo caso, lo dejamos activado. Vamos a verlo después, ya cuando pasemos al panel, pero con las propiedades. Listo. Líneas, entonces manejamos los colores, los tipos, los espesores, las distancias y el origen. Siguiente pestaña, vamos a ver el tipo de configuración de los layers. Primero, perdón, de las cotas. Normalmente nosotros usamos siempre este tipo de cota o este tipo de flecha cuando trabajamos con arquitectura. Ahora, cuando hacemos planos de ingeniería civil, también podemos usar puntos. Podemos usar puntos con origen o algunos dot o unas flechas quizás. Casi de preferencia siempre usamos estos tipos de líneas para arquitectura, pero para civil podemos usar los puntos o las flechas cuando vamos a ver el tema o esto, ¿no? Estos puntos me parecen más razonables. Bueno, dejamos aquí con flecha de arquitectura. Igual, el primero podemos cambiar al segundo. Podemos tener una flecha de arquitectura, perdón, y el otro una flecha normal. De preferencia siempre tiene que ser la misma. Ahora, los líderes manejan igual, pero acá no vamos a ver ningún líder. Ya lo vamos a ver después. Dejámoslo como flecha. El tamaño de la flecha, en este caso, pongámosle punto 2, por ejemplo. Ya. ¿En base a qué vamos a conocer este tipo de la dimensión de la flecha? En base a esto. La extensión, por ejemplo, acá vamos a poner 1, para recapitular, es esta de acá. Entonces, de preferencia, la parte que se extiende aquí debe ser igual o parecida a la de la flecha. Punto 2. Si yo, por ejemplo, manejo punto 5, se ve sobredimensionado. Punto 1 ya no se ve. Punto 2 ahora sí se ve, ¿no?
o punto 25, quizás un poco más. Ahora, con respecto al centro o el dibujo, a veces pasa lo siguiente. Cuando nosotros acotamos, digamos, una circunferencia, digamos, nos pone de esta manera, pero nosotros podemos activar que el centro de la circunferencia se muestre, perdón, como una X o como una línea. En algunos dibujos de AutoCAD, por ejemplo, habrán visto esto, ¿no? Una línea y una cruz. Es porque está activada esta expresión. Vamos a activar por el momento esta opción. Y el tamaño igual, ¿no? Se muestra acá. Punto uno, por ejemplo. Punto uno. Ninguno o tipo de línea. Ya, dejémoslo como línea en un punto uno. Igual. eh, dimensión, o en este caso del esparcimiento, vamos a dejarle, por ejemplo, aquí en cero. No se está notando. Bueno, de la dimensión del tamaño, acá no nos está mostrando, a ver, quizás acá, tampoco. Punto 3, dejémoslo ahí. Esta dimensión es el espacio de donde está saliendo la flecha acá. A ver, no se nota. Listo. Pasamos a los símbolos. Símbolo de arco. Vamos a ver si aparece acá. Tampoco nos está mostrando. Ya, bueno. Dice, arco longitud del símbolo. En este caso, el arco acá no está variando, pero podemos poner en este caso precisión dimension text, que esté preciso en la dimensión del texto, o about sobre la dimensión del texto, en este caso acá, o ningún. De preferencia lo dejamos acá. Radius Yaw Dimension, vamos a dejarlo con 45, o a ver si le cambian cero. No está cambiando. Listo. Me refiero a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué grado va a aparecer aquí la cota? En el medio exactamente, ¿no? Los 45 grados. O, para ser más preciso, en el radio medio. Dimension de acá el factor, 1.5. No nos estamos hablando tampoco. Estas son vistas previas, a veces no se actualizan o no se pueden modificar. Igual, lo dejamos con 1.5, que es la altura que te vamos a ver acá. En texto. Listo. Pasamos acá. En texto, o en este caso lo que es la cota, ¿no? El valor. Igual, vamos a poner, digamos, algún tipo de texto que hemos creado. Va a variar acá. Ahora, eso se ve. De diferente forma en la cual hemos creado. Por ejemplo, voy a poner con uno, ya, no, ese no, con este. Miren, por ejemplo, este de acá tiene un texto cero. Si yo pongo, por ejemplo, este SRMC, que cuando he creado, tenía una altura de texto de 0.5. Entonces, al tener una altura de 0.5, perdón, no va a variar, se mantiene. Entonces, busquemos un texto que nos pueda dar la facilidad de cambiar esto. Entonces, dejamos aquí en Arial. Y altura de texto le vamos a poner punto 2. Ahora, ese punto 2, ¿en base a qué es? A esto. Le estamos dando una extensión de texto aquí. Le estamos dando parecido a la extensión. ¿Dónde está? Punto 2 aquí. Punto 2 de la flecha. Y texto también punto 2. Ahora, punto 2 es el tamaño, digamos, de 20 centímetros en una cota. Imaginemos, vamos a tener un plano, digamos, de una vivienda. Entonces, más o menos, ¿qué altura necesitamos para que se identifique un espacio que tiene una longitud de 4 metros, una altura de 20 centímetros? Podría ser incluso punto 5, mejor lo ponemos, ¿ya? Punto 5, acá el break punto 5 también, y en la flecha le ponemos punto 5. Y ahora se mantiene acá. Ahora aquí vamos con las opciones. Por ejemplo, acá no podemos cambiar la escala del factor porque ese texto no se puede. Bueno, el texto de acá que hemos puesto no tiene esa opción. No nos deja. No, esto no es. Listo. Ahora, pasa lo siguiente. A veces cuando nosotros acotamos, por ejemplo, siempre vemos así, ¿no? Que está libre. Pero nosotros podríamos poner una opción en la cual el texto o la cota esté enmarcada en un recuadro, como se ve aquí. Que esto nos puede ayudar a nosotros para que se pueda ver la dimensión, no, perdón, resaltada o enmarcada para que no se pueda confundir
o cruzar o superponer sobre algunos dibujos, líneas o hatch. Puede ser. Vamos a agregar texto, en este caso, about, y aquí se nota, cuando el texto está ubicado sobre la línea. Si está, digamos, en el centro, va a cortar de esta manera. Casi siempre lo manejamos nosotros sobre, en about, o en este caso justificado, perdón, vertical igual sobre o alejado, ¿no? En este caso acá se nota ambos. En about, por ejemplo, el texto se pone sobre, pero aquí en el diagonal sigue superpuesto acá, igual en el medio. Acá ya se aleja y no se recibe y velo. De preferencia siempre tener about. En el tema horizontal, en el extremo de la línea, línea 2 línea 3 centro. Ya. Entonces, about vamos a usarlo nosotros cuando hacemos, por ejemplo, cotas, en este caso normal, o sobre, ¿ya? Vamos ahorita a ver lo demás. Texto en horizontal que siempre esté en el centro, no nos conviene que esté en un extremo, y la dirección siempre va a ser de izquierda a derecha. El front offset de la línea, vamos a poner acá, por ejemplo, 10, ¿ve? Entonces, esto de acá, mínimo, 1 o punto 1, por ejemplo, estaba con punto 9. Aquí viene lo que nosotros, o lo que nos interesa más. Cuando la cota que estamos trabajando, digamos, va a estar inclinado, como en este caso, queremos que esté pegado acá a la línea, siempre usamos la segunda opción para que se pueda ver de esta manera. Porque horizontal sería siempre y cuando nuestra cota solo fuese una cota de cortes. Y acá vemos, ¿no? Que hay una cota de cortes. Esta cota de cortes está activada con horizontal, para que siempre esté todo el texto horizontal. Pero de preferencia siempre usamos la segunda en los cortes generales. Bueno, el inicio estándar es cuando activamos, por ejemplo, con los radios también. Lo que es fit, esto sí no lo tocamos. Unidades, en este caso decimal siempre, con dos decimales. Hay más opciones, por ejemplo, científico, si es que fuesen números grandes. E ingenieros también nos dan en este caso con grados. En arquitectura nos va a dar con fracciones. En factorial igual. Entonces siempre usemos en decimal, con dos decimales. En este caso puede ser con punto, coma o espacio, siempre con punto. Lo demás, esto sí lo dejamos tal cual, no lo tocamos. Y las dos últimas pestañas tampoco las tocamos por el momento. Le damos OK y ya hemos creado nuestro tipo de cota. Ese es de acá. Y le vamos a dar aquí, en este caso, Set Correct para que se seleccione. Listo, usamos acá cota y ahí está. ¿Ve? Ahora vamos a ver lo siguiente. Este muro, perdón, tiene 30, ¿no es cierto? Si yo acoto más o menos el texto desde este punto hasta este punto, tiene punto 50, ¿no? Lo que hemos dicho. Entonces, analicemos. Cuando nosotros queremos acotar un plano, normalmente este plano tiene unas dimensiones de 30 centímetros, o columna, ¿no? 30 por 30, ¿no? Entonces manejamos dimensiones relativamente pequeñas. En este caso, este texto tiene una dimensión de 1.12. A ver, si yo le pongo con 1.12, ya funciona, ya está, digamos, más acorde al plano. Entonces, editamos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de nosotros crear nuestro tipo de texto? Es lo siguiente. Voy a cerrar esto. Vamos aquí, vamos acá, editar, vamos modify, y vamos a ver acá. Primero, líneas. Hemos dicho que punto 15, ¿no? Punto 1 ya, vamos a dejar. Dimensiones, punto 1 también. Y el texto, punto 1. Le damos OK y close. Y automáticamente todo se va a actualizar, el texto. Ahora pasa algo interesante acá. Vamos a ver de nuevo con esto. El texto está saliendo a un costado, ¿no es cierto? Eso es porque este tipo de texto es más grande de lo normal. O sea, eso también lo podemos editar nosotros.
Y eso viene parte de aquí, en tipo de texto. Punto uno, offset, en este caso, about, horizontal, ujú, líneas, punto uno, punto uno. Ah, no, esto no es. Oh, no, no quiere editarse. Modify. Mm, error. Se modificó. Ya bueno. Entonces vamos a modificarlo desde nuestras propiedades. Seleccionamos el tipo de texto y en propiedades también nos va a dar todas las configuraciones que hemos estado haciendo. Las que están desactivadas son las que no hemos considerado o no hemos modificado para que nos esté modificando tanto nuestros cotas. En este caso se nos ha pasado una. Igual, layer, en este caso cero, tipo de línea, by layer, espesor de línea 1. Bueno, esto está parte de la propiedad. Tipo de dimensión, desactivado en el anotativo. Vamos a hacer un poco más grande esto. Dimensión de la flecha, dimensión de la flecha, colores, extension on, dimension 1, tipo de texto, igual offset.1, mm, about, ah, error, fill color. Ah, miren, incluso en la cota no nos da esta opción, pero acá podemos ponerle nosotros un tipo de fondo, ¿no? Para que se pueda superponer, se pueda ver el tema de la cota. Ya lo podemos manejar, poner como este caso ninguno, ¿no? ¿No? O sea, ya, este es el text insight, pero no lo hemos activado. El estándar ya venía desactivado, o perdón, activado desde un inicio. Text insight. Tolerancias. Qué raro. Ah, ya, ya. Ujú. Ya vino modificado en el estándar, por eso es que salió un costado por la dimensión. Si ojalá, por ejemplo, aquí, ahí sí me boté en el medio. Pero para textos pequeños lo está montando a un costado. Eso es propio del texto estándar de la cota. En esta acá, como ya lo tenía configurada, si lo botar en el medio, siempre y cuando, o la dimensión fuese pequeño, ¿no? ¿No? En fin, a ver. Entonces, una vez que nosotros creamos nuestro texto, lo adecuamos, ¿no? Ah, este archivo se les va a facilitar. O bueno, ya lo derivé, ya lo deben estar evaluando para enviar a los grupos de WhatsApp donde está. Ok, entonces, nosotros cuando creamos una cota, o vemos acá una cota, vamos a ver lo siguiente. Al igual que diferentes comandos que hemos estado viendo, ponemos acá y nos da ciertas opciones. Primero, stretch, que es para estirar, para arriba o para abajo. Tenemos la opción de continuation dimension, o bueno, primero vamos a ver, base main.
eh, baseline dimension, que en este caso nos va a dar de ese mismo punto una cota más y siempre va a estar creciendo uno sobre ese, ¿no? Puede ser. Vamos a mover un poco más esto. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es la segunda opción, que es continuar animation. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es simplemente extender, digamos, este punto a donde queremos extender o donde queremos acotar. Esto se denomina el acotado rápido, ¿no? O dimensión de acotado. Y ahora aquí viene lo siguiente, miren. Clic derecho, bueno, cortamos acá. Sigue con esto. Ya voy a poner acá ya. Corte exterior. Vamos aquí, seleccionamos, letra C y acotamos. Uno, 2 y 3. Clic derecho, repetimos el último comando, acotamos. Uno, 2, 3. Bueno, las cotas que sean necesarios. Dentro de lo que es el acotado, dentro de lo que es el AutoCAD, nosotros tenemos, o los planos, ¿no? Tenemos al menos tres niveles de cota, como en este caso. Vamos a verlo de aquí. El primer nivel va a ser las cotas más pequeñas. En este caso está, vamos a ver aquí, sospechoso. Vale. ¿Qué son las cotas del primer nivel? Las cotas que tenemos aquí, de columnas, muros, por ejemplo, este muro que está acá, también, cota que está de más, lo han dibujado mal. Listo. Ese es el primer nivel de cotas. Normalmente cuando nosotros acotamos, siempre vamos a tener cotas múltiplas de 5, 10 o 10, perdón. Entonces el primer nivel de cota va a ser muros, ventanas, divisiones. El segundo nivel va a ser a los ejes de cota, las dimensiones de las cotas, perdón, de los ejes, de dónde está hasta qué lugar, hasta el último canto. Y el tercer nivel de cota va a ser toda la extensión. Entonces, esos tres niveles de cotas manejamos. Esta práctica, bueno, ya lo dejo ahí para que ustedes igual la acoten. Pero hay una cota más que yo siempre recomiendo, que es la siguiente, la cota interior. Si bien las cotas que nosotros manejamos son exteriores y nos van a decir las dimensiones de cada, digamos, de cada muro, ¿no? Para el trazo y replanteo, siempre vamos a tener nosotros la necesidad de tener cotas interiores para saber los espacios de los muros, separaciones o de los ambientes mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando haces un proyecto y vas a hacer recién tu presentación, a tu cliente le presentas de esta manera, ¿no? Más o menos así. Y le dices, el ambiente del dormitorio tiene 2,70 m por 3,85 m. Mínimo 2,70 es lo recomendado. Que lo vamos a ver ya en la tropometría y ergonometría del proyecto. Uy, se explotó esto. En fin, entonces vamos a manejar, por ejemplo, esas cotas. Siempre o viendo de dónde a dónde acotamos. Por ejemplo, este muro no sabemos cuánto tiene, ahora sí. A veces ploteamos nosotros sin acotar al adentro. Entonces, como ploteamos nosotros en una escala 1,50, ya los maestros saben exactamente, agarran una regla o un escalímetro y sacan las dimensiones de las cotas. Ok, listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Hemos creado nuestras cotas, nuestros textos. Ahora las preguntas un momento, a ver qué nos dicen. Ah, bueno, hola María. El ejercicio lo mandé. Está, bueno, lo he mandado.
La parte administrativa ve en el tema de a dónde le envían, ¿no? O en qué momento a sus grupos. Las líneas rojas sí son columnas. Es propio, a veces, a ver, cuando nosotros acotamos los textos, por ejemplo, este acá sí es sin caja, pero a veces cuando trabajamos con los textos, para las cotas estándar, cuando no encaja se vuelve para darle un extremo, ¿no? En ese caso, esta cota le he forzado, digamos, para que sí o sí ingrese en el espacio donde está el texto. Mm, Otros menús. Ya, por ejemplo, cuando hacemos una cota, siempre nosotros, igual, ¿no? Cuando pasamos un comando o una línea, ¿recuerdan? Tenemos polilínea y pasamos el cursor sobre un extremo y nos daba más opciones. Estirar vértice, agregar vértice, o en el medio, ¿no? Estirar, agregar vértice o convertir en arco. Igual, en la cota, lo mismo. Seleccionamos acá, pasamos el cursor sobre un extremo y nos da más opciones. Estirar, continuar o en este caso modificar, ¿no? La que siempre vamos a usar es esta de acá, continuar dimension. Y vamos a darle siempre las dimensiones que sean necesarias. Poner los puntos. Ese es un acotado rápido. Mm, Ya, ahora, esta barra de propiedades de acá, la que está a la derecha, es con control uno. Estas propiedades, digamos, son para modificar ciertos comandos desde la base, desde su programación. Incluso acá hay opciones que no nos da por defecto en las configuraciones. Está, a ver, vamos a acotar uno, ¿ya? Esta cota vamos a poner aquí en la opción de... ¿cuál era? No, esa no es. Mm, Esta de acá. Por ejemplo, hay opciones aquí que nos dan y otras que no. Cambio aquí, igual, ¿no? O bueno, opciones que nos dan para modificar aquí y en la parte de la configuración no. Aunque prácticamente deben ser las mismas, ¿no? Pero hay veces no están ubicadas. No me equivoco, pero esta. Detrás de la fit. Ujú. Bueno, entonces con control uno, perdón, esa barra sí era, esas las barras que te referías. A ver, ¿qué otra pregunta? Frederick. Bueno, vamos a voltear las cotas andan en el tamaño que tu cat. Ya, ya, ya. No, mira. Por ejemplo, acá Freddy pregunta, ¿no, Arturo? Cuando vamos a plotear las cotas, ¿saldrán el tamaño configurados en el AutoCAD? Me refiero a si se colocarán 5 metros, ¿no? O 50 centímetros, saldrán impresas de ese tamaño, sin importar la escala en la que se imprima. Eso pasa cuando tenemos activado acá las opciones del anotativo. Cuando se activan las opciones del anotativo, van a variar en base a la escala. Por eso aquí en sí prefiero no usar mucho el anotativo para que nosotros manejemos lo siguiente. Tal cual estamos viendo acá el tamaño de las cotas, como en este plano está, tal cual lo estamos viendo, tal cual se va a plotear. Pasa lo siguiente, a veces usamos el anotativo y acá activamos, por ejemplo, el anotativo, le ponemos en una escala, digamos, de uno en, no sé, vamos a poner uno en 50, ¿ya? Aunque este es 1 en 50 está mal. Ya, vamos a ver después, 1 en 10, por ejemplo. Ya, ahí lo estás viendo normal. Si nosotros llegamos a plotear, vamos a ver acá, layout Windows, ya solo esto. Aquí, por ejemplo, la escala, la que estaba aquí ya desapareció. Pero no es que haya desaparecido, sino es que el tamaño, no, es esto de acá. Ese es el tamaño con el cual se está mostrando. Pero para nuestro archivo va a estar del tamaño que se está visualizando en 1.50. ¿Eh? Entonces, ese va a ser el inconveniente. Por eso de preferencia les digo que no usen los anotativos. Vamos a verlo cuando veamos el tema de layers. Vemos el tema de cotas. Acá vamos a ver cómo se maneja. Pero de preferencia, yo les recomiendo que manejen la misma escala.
tal cual, para que no tenga ningún inconveniente futuro. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver lo siguiente. Dentro de las cotas tenemos nosotros cota lineal, angular o en este caso inclinada, ¿no? Angular, arco de longitud, radio, diámetro, coordenadas o el joget. En este caso, el lineal es simple. Ven acá, cota, ¿no? De este punto y lo extiende. De este punto lo extiende. Digamos, de este punto inclinado hasta este punto, 1,5 o 1 metro. Ese lineal siempre va a estar en horizontal o en vertical. En cambio, el alineado va a ser igual, ¿no? Alineado aquí, alineado acá. Y si estuviese inclinado, te va a salir inclinado. Pero si yo agarro un punto y va a ser inclinado, va a girar todo también. Dependiendo de qué tipo de proyecto quiero acotar. A ver, angular. Igual, vamos acá, angular, punto aquí, punto acá, y nos bota el ángulo. Simple. Ahora pasa lo siguiente. Hay veces nosotros tenemos el inconveniente de que tenemos un proyecto y digamos de esta manera, ¿ya? Sacamos el ángulo de este punto, y nos bota 1,45. Cuando nosotros no queremos este ángulo, sino queremos el otro. Entonces, en ese caso, vamos a tener un inconveniente. ¿Cómo solucionamos esto? Usamos una circunferencia, le damos trim y acá le damos angular. Y ahí está el ángulo mayor a 180 grados. Vamos acá, arco de longitud, igual. Ponemos acá, arco de longitud. Ah, bueno, acá igual, ¿no? Cortamos, trim, y acá determinamos la longitud que tiene este arco. Como diferenciamos cuando nos da este gráfico. En cambio aquí nos da con grados. Ahora el radio, más simple, vamos a sacar radio, y ahí nos bota el radio. Vamos a probar, por ejemplo, con el otro que hemos creado hace un momento. Radio. Y este le hemos modificado para que se extienda. Y es más, es el que está marcando con esta cruz. Vamos acá a diámetro, antes de pasar al otro. Igual, no ponemos un punto y nos bota el diámetro. Manejamos nuestra distancia. Ahora el otro que tenemos hace un momento, que no hemos creado, está aquí. Ya, esta, por ejemplo, está configurada para que te marque de canto a canto en el tema de radios. Esto es parte de aquí, por ejemplo. Vamos acá en Modify y parte de lo que es arcos. ¿Ve? Bueno, lo dejo ahí por el momento. A ver. Ya, acabamos con esto para explicarles lo otro, ¿ya? Vamos al joget. El joget va a ser lo siguiente. Es como una especie de arco, perdón, es el diámetro, pero con una flecha de extensión. Más o menos de esta manera. Es lo mismo. Es un tema cuando manejamos ciertos gráficos o mayor cantidad de gráficos y necesitamos, en este caso, eh, digamos, alejar un poco, ¿no? Un espacio más libre. Solo por eso. Es igual que el diámetro. Ahora, acá, ordinales. Yo le he puesto exclusivamente esto aquí por lo siguiente, miren. Si hago un rectángulo, tenemos 1,3446 en X y en Y tenemos 7,4647. El ordinal lo que va a hacer es lo siguiente. De un punto fijo, pues lo borro esto acá, lo que me va a botar tanto es la dimensión, digamos, acá en Y o en X. En X es 1,37 y en Y tenemos 47,46. Son sus coordenadas. Yo selecciono la circunferencia y me bota acá lo mismo. Entonces, incluso puedo poner acá redondo, ya 47,5.
y que sea 1.35. Ya, listo. En X 1.35 y en Y 47.5. Ahí están sus coordenadas. Entonces, cuando tengo un dato, una información y quiero sus coordenadas, una circunferencia, pero lo puedo sacar de esta manera. Si es que no me basta con eso, si no quiero que se visualice. Ahora, mira, arquitecto, pero usted ha usado los comandos de acá. ¿Y cómo sería si nosotros usamos los comandos con texto? Ingresamos dim y dim es la primera opción que tenemos acá. Esta opción de dim lo que hace, vamos a ver acá, dim y vamos a pasar sobre el arco, ¿ya? Pasamos sobre un arco y ya nos da, como es como el hacha, nos hace un precálculo de lo que se quiere acotar. En este caso, la longitud, otra longitud, acá no me va a botar el otro. Si fuese un arco, me sale el radio, para adentro o para afuera. Si es una circunferencia, igual perdón, me saca el diámetro, o me saca en este caso un inclinado, una longitud. ¿No? Es una opción de dimensionado. Pero si yo ingreso lo siguiente, sería dim, y acá vemos. La primera es dim linear, para que sea la cota alineada, digamos en X y en Y. Dim align, o en este caso, para que sea inclinado. Dim style, bueno, en este caso, dim radius, ¿no? Ahí están las opciones. Digamos dim linear. Ahí me bota la línea. Vamos aquí y acotamos. O inclinado, ¿no? De este punto a este punto, y va a ser siempre acá o acá. Ingreso dim a lim y me va a botar lo que es las inclinadas. Pero en este caso, yo lo veo más práctico ir acá de frente. Linear o alineado. Y lo que se usa más son acá el alineado, el inclinado, ángulo y radio. Y a veces diámetro. Los demás no tanto, así que a lo mejor vamos directamente acá y ya tenemos las cotas. ¿Ok? Lo siguiente. Nosotros tenemos aquí las opciones de líderes. Igual, en un archivo en blanco, lo que nosotros tenemos, nuestros líderes, solo son dos, estándar y anotativo. En este caso, los líderes son esto de acá. Vamos a ver aquí estas flechas. Se está visualizando esto. Mm, no, no, que no sé esto. Mm, mm, ahora sí, tema de configuración. Entonces, los líderes son estos de acá. Son las flechas que nosotros tenemos como referentes. Normalmente las usamos siempre cuando tenemos esto de acá, por ejemplo. Tenemos aquí, pues, ¿no? Entonces, esta flecha. Listo. Acá, por ejemplo, donde queremos cierta información. Por ejemplo, aquí, junta de dilatación, en este espacio, entre columna y muro. Aquí hay otra junta de dilatación. Es por el tipo de línea que nos está dejando ver. Listo. Igual acá, ¿no? Es un punto de referencia, es un punto que nos va a dar como guía para nuestros archivos o para nuestra información o para complementar, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, yo puedo poner lo siguiente. Pongo acá, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, ¿qué hay acá? Mm, ujú. Ay, bueno, acá. Por ejemplo, nos traigo aquí, por aquí todavía, y pongo, por ejemplo, no sé, ventana debajo del descanso, cierta información. Y esto también se maneja con cierto color, todo acá está con bylayer. Yo le cambio, por ejemplo, un otro tipo de línea,
o layer, perdón, y me va a botar esa información. ¿Cómo creamos también los líderes? Vamos acá, es más sencillo. Modify, tenemos solo tres pestañas. La primera es el tipo de texto, el tipo de línea, perdón. Normalmente usamos los spline, que es curvo, porque a veces con los lineales se confunde con la información. Color, ya hemos dicho que siempre va a ser by layer. Tipo de línea, by layer, o en este caso continuo. Espesor de línea, by layer. El símbolo tenemos flechas, flechas, puntos, arquitectura, en este caso el corte. Yo siempre uso la primera flecha, les recomiendo usar la primera flecha o quizás el punto, porque a veces esta de acá no se percibe bien o no se identifica. Usamos la de acá, el tamaño, ¿no? Igual, el texto. Si vamos a tener nosotros un texto aproximadamente de informativo, pongámosle punto 1, punto 12, ya como estaba el otro. La distancia o el break, vamos a ponerle punto 1 también. Listo, acá no se nota nada. Vamos a la segunda opción. ¿Cuántos puntos máximos? Vamos a hablar con 2. El ángulo, en este caso, si le ponemos, por ejemplo, 45, cambia aquí. Bueno, la inclinación del punto, si estuviese un punto, del segundo también, entonces desactivamos porque acá no hay ningún quiebre. Longitud, automatic, escala, eso dejamos igual, negativo, y el contenido. Contenido, tenemos dos opciones. Puede ser en este caso un multitexto, que ya hemos visto cómo funciona. Puede ser un block, que en este caso es un bloque, puede ser de diferentes formas. O ninguno. De preferencia siempre el primero. Y acá vamos a manejarlo. Tipo de texto. Hemos creado, digamos, el tipo de texto, este de acá. No, ese no. Arial. Arial, por ejemplo, nos daba con una dimensión, un alto del texto que no estaba definido, estaba con cero. Entonces, nosotros le damos ese tipo de texto. Si yo le pongo, por ejemplo, SRMC, ese está con 0.5, entonces no me ayuda a mí. Arial, y acá le pongo el tipo de texto punto 12. Listo, acá nos está actualizando. Bueno, color by layer. Ahora vamos a darle OK. Ahora perdón, vamos a darle uno nuevo. Ya. Estándar. Continuar. Y aquí vamos a editarlo. Punto uno, punto 2. Contenido. A veces estas vistas previas no se actualizan. Bueno, esto vamos a cambiar los tamaños. Hay uno que está de más aquí. La longitud de la flecha. Ahora sí. Esta es la longitud estándar del texto, por eso es que lo estaba demandando demasiado lejos. Y lo que es, bueno, es la opción de acá, no las dos primeras. La escala lo dejamos, esto no lo veo actualizado. Ahora sí. Ahora aquí pasamos a lo siguiente. Texto, angular en este caso, o inserción, siempre horizontal. Para en justificación se usa un rectángulo o se está justificando la línea. Lo siguiente va a ser en este caso la flecha que esté siempre horizontal y la opción del texto de preferencia. ¿Dónde está? Under, bold. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Allá. Underline top line. No hay about. Yep, listo. Underline top line. Underline top line. Y en la segunda opción, que es el tipo de texto segundo, bueno, lo dejamos ahí. Longitud y la extensión, en este caso está desactivado. Le damos OK. Nos está mandando demasiado lejos, vamos a ver por qué. Vamos acá, listo. Y aplicamos el primer líder.
Ya, por ejemplo, acá ponemos detalle, textos. Listo. Ahí está. Es el que hemos creado, pero en la vista previa nos estaba mandando demasiado lejos. Bueno, ya se actualizó. Entonces aquí, igual, ¿no? El texto se puede extender, viene para un lado, viene para el otro lado. No lo hemos modificado al crear. Vamos a poner con el splint, modified. Ahora, aquí tenemos más opciones. Agregar un líder, remover un líder, alinear un líder o, en este caso, un colectivo. Esas opciones están acá. Agregar un líder es como una flecha más, ¿no? Si hay más detalles. En este caso, igual, eliminar uno, seleccionas y le das letra R. Listo. La segunda opción es alinear. Dice, por ejemplo, que lo alinees a un tipo de texto y ahí lo vas a alinear, tanto vertical, horizontal o incluso en diagonal. A veces usamos solo en diagonal, para que todos los líderes o los textos estén juntos o alineados, ¿no? Por ejemplo, acá, esto lo traigo, le digo alinear a este texto y ahí va a poner, ¿ven? Diagonal, horizontal o vertical. Nos da esa facilidad. Lo siguiente es colectivo. No quiere seleccionar. Ok, no quiere seleccionar. A ver, con unos cuantos más. Mm, mm. Hay comandos a veces que se quedan ahí. Mm, Bueno, en teoría haría lo siguiente, ¿no? Seleccionas varios líderes y los líderes se van a poner, digamos, en una sola orientación. En este caso no nos está dejando seleccionar. Bueno, no selecciona. Bueno, listo. Con respecto a las tablas, eh, bueno, en lo práctico yo no soy tan fanático o tan... No le doy tanta oportunidad del tema de las tablas, te limita demasiado y es más la configuración que se tiene para lo siguiente. Por eso es que no la considero acá, pero vamos a hacer un, un desarrollo rápido, perdón. Tipo de tablas igual, estándar. Vamos a especificar y explicar primero. Cuando nosotros creamos una tabla, vamos a crear las dimensiones de la tabla, los tipos o el texto de la tabla, cuántas filas y cuántas columnas. ¿Que se puede modificar después? Sí, pero gráficamente lo veo más útil hacer con rectángulos, ¿no? O exportar una tabla de Excel. Tú haces una tabla en Excel, algo así como he visto en la clase pasada, donde seleccionábamos una imagen de Paint y lo pegábamos, tal cual, hace una tabla en Excel, digamos de la información que necesites, control C, control V y lo pegas en el AutoCAD, que es más viable. Pero bueno, vamos acá. Vamos a crear un tipo de tabla. Nos dice lo siguiente, ¿no? Crear nuevo. Vamos a ponerle acá, continuar y les explico. A ver. Primero, tenemos tres tipos de informaciones. Data, que es la información que se encuentra acá, y de esa información vamos a poner el tipo de color, por ejemplo, color rojo. Ya, vamos a poner el alineamiento. En este caso, siempre es mid center. Información general, digamos, ¿no? En ángulos, se va a hacer en porcentajes, puntos generales, decimales. De preferencia, datos, ¿no? Fechas, no, perdón, decimales. ¿Ok? Tipo de dato, data. Horizontal, en este caso los tamaños de los cuadros, 1.5 por 1.5, en este caso horizontal debería ser al menos 3 o 0.5 y acá manejamos altura punto, ¿cuánto? 2 o 0.15. Ya. De ahí pasamos a texto, ya sabemos, en este caso le damos Arial, tamaño texto, si el cuadro es de una altura de 1.5, texto 1.1, color by layer,
ángulo cero porque es horizontal. Mm, Vamos a botón a tamaño más grande. Error. Y las configuraciones de los bordes, ¿no? Si todo va a estar seleccionado, solo el borde del canto, una división en el medio, abajo, en los costados. Tipo de línea siempre by layer, todos los colores. Si es que hubiese una doble línea, ¿a qué distancia va a estar? Ese es de uno. Ahora de los subtítulos, igual. Modificamos todo, vamos a poner acá el color nada más. Perdón, eso no es. Es el de acá arriba. Lo mismo, ¿no? Texto, tipos de línea. Y lo que es título, igual. Vamos aquí y le ponemos, por ejemplo, color verde. Entonces, configuramos nosotros aquí el tipo de texto, la altura del texto, las dimensiones de los cuadrados. ¿Qué más? Bueno, la altura no es demasiada, es 1.15. Aunque el texto no está saliendo muy grande. Punto 15, punto 15, punto 5. Ya, bueno. Una vez que creamos nosotros nuestro tipo de texto, venimos acá e insertamos la tabla. En la tabla nos va a decir ya cuántas columnas quieres y cuántas filas quieres. El texto, por ejemplo, si va a ser ángulos, te va a botar con las unidades de ángulos. Texto, sol, monedas, ¿no? Diferentes tipos de monedas, te va a botar. Pero no te da la opción para, por ejemplo, tener una tabla diferente. Una tabla, por ejemplo, de, no sé, digamos, uno que sea, eh, ¿cómo lo haríamos? Mm, por ejemplo, no, una tabla de colindantes o de perímetros. Hay, por ejemplo, hay valores que van a estar en ángulos, hay otros coordenadas que van a estar en números, hay valores que van a estar en metros, entonces no nos da tanta facilidad para poder crearlo. Pero igual, ¿no? Creamos acá, por ejemplo, 5 con una dimensión de altura de, por ejemplo, punto 5, punto 15, vamos a poner, perdón, tipo de línea, columna 5 títulos, ya, bueno, ok. Aparece nuestra tabla y la modificamos. O sea, yo lo que les digo, por ejemplo, es que es para mí más fácil o más viable para que ustedes lo entiendan, hacer la tabla en Excel y pasarlo acá. O la clásica, ¿no? Hacer un recuadro, sabiendo las dimensiones ya, y lo realizan acá. Y esto de acá, por ejemplo, el texto se adecua, ¿no es cierto? Text, pone acá las dimensiones, pone, no sé, área, por ejemplo. Que el tamaño del texto ya lo adecuamos a lo que nosotros manejamos. Punto uno, configuración mid center y listo. Puede ser así, ¿no? En fin. Ok. Con eso terminamos respecto a lo que son textos y acotados y vamos a la parte más importante de nuestro AutoCAD. Por eso que también aceleré un poco con ese tema. Los layers o capas. A ver, antes de continuar, vamos a ver las preguntas o si hay algunas. Vamos a ver acá el chat. ¿Dónde está? Ya. Ya hice, por favor, recordar enviar las clases 4 y 5 de hoy y los ejercicios. Listo, se le presenta al finalizar la clase para que lo envíen también. Mira, que solo se envían las tres primeras clases. Para las otras toca. Mira, creo que sí es así. Dan primeras tres acceso a las clases, de ahí las van repartiendo. Dice. ajá, Este es un proyecto que se ha realizado. Bueno, este es un proyecto típico que no se construyó, pero sí se usó como plantilla para otros proyectos. En cambio, este sí se ha construido hace 2000. mm, ¿Cuándo fue?
21, 20, más o menos. Eh, descuida, entonces igual darles clase igual son grabadas. Listo. Bueno, no hay mucho respecto a esto. Y pasamos a lo importante. A ver, y justo lo que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Hemos estado diciendo eh, tipos de layers, tipos de cotas, tipos de líneas, que siempre vamos a dejarlo con la opción de by layer, como dice acá. Cuando nosotros trabajamos con layers, va a ser lo siguiente: by layer, by layer, by layer. ¿Qué significa esto? Que nuestras capas, nuestras cotas y demás configuraciones van a responder a la configuración previa del tipo de capa o los layers. En este caso, por ejemplo, yo selecciono esta línea que me dice que está dentro de la capa, dice layers, dentro de la capa 0A-ejes. El color by layer, el tipo o el espesor de línea by layer y el tipo de línea by layer. Si yo, por ejemplo, modifico esto y le doy un color azul, ya no dice by layer, perdón, ya no dice by layer, sino dice blue. O acá, por ejemplo, le pongo un espesor diferente, le pongo, por ejemplo, no sé, 1.4 y acá el tipo de línea le doy en dashed. Mm, Listo. Entonces ya le hemos cambiado la propiedad a esta línea, a esta circunferencia. Yo selecciono esta de acá, by layer. Selecciono la otra de acá, desaparece porque ya son configuraciones diferentes, pero está dentro de la misma capa. Cuando yo vuelvo acá, por ejemplo, by layer y by layer y vuelve a la normalidad. Entonces, ¿cómo les hago entender lo siguiente? Las capas son, como llevándolo al tema gráfico, son los tipos de eh, plumones, lapiceros. Cuando ustedes están, por ejemplo, estudiando en la universidad, o los que están recién estudiando, van a llevar un curso de dibujo técnico, ¿no es cierto? Y te dicen, ya, usa tu lápiz 2B, 5H, ¿no? FB o 6H, ¿no? 6F. Entonces son tipos. Por ejemplo, los tipo F son los más finos, son unas líneas más delgadas. Los otros, los HB o los H, son un poco más gruesas. Entonces, esos son tipos de layers, son tipos de capas que nos van a ayudar a nosotros a poder graficar este proyecto teniendo la diferencia entre uno y otro. Ahora, si yo tengo desactivado el espesor de línea, se va a ver todo así, como que no es relevante, ¿no? Unos están sobre otros. Yo activo esto y ahí sí veo, mira, columnas rojas un poco más gruesas, muros igual. Hay elementos, por ejemplo, como el piso que no es tan grueso, pero se ve, pero lo que nos llama más la atención a nosotros son los elementos que están ahí más claros, ¿eh? Las columnas y muros. Incluso estructuralmente diríamos solo eso, ¿no? Listo. Lo que realmente nosotros manejamos es eso nada más. Entonces, lo que he hecho hace un momento es apagar capas. Hay elementos que están asociados a un nombre determinado, y si yo lo apago o lo prendo, van a estar desapareciendo o ocultándose. Entonces vamos a nuestras pestañas de capas. Vamos a poner un momento esto acá para poder identificar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de layers o de capas, hablamos en sí de estas dos barras. El que dice layers y el que dice propiedades. Estos están vinculados. ¿Ok? Vamos primero a las opciones que tengo acá. Dentro de layers tengo apagar capa. Es el foquito que está en la parte de arriba. Lo otro de abajo es prender capas. En general, yo le doy acá apagar y selecciono la capa. Quiero estas capas que se apaguen. Y empiezo a seleccionar las capas que quiero que se apaguen y se están apagando, están ocultándose. Yo le doy en la parte de abajo que dice prender capas y se prende todo lo que he ocultado, se va a prender. Lo siguiente, vamos a ver después esto. Acá tengo la opción de bloquear capas.
Yo bloqueo, digamos, esta capa que es la columna y ya está. Yo selecciono y digo eliminar. Y no voy a eliminar esta capa porque está protegida, está resguardada. Incluso aquí en la parte inferior de layers, yo manejo la forma con la cual se puede visualizar esa capa. Yo le bajo el 90%, va a ser casi transparente. Si yo le bajo aquí, digamos, a, no sé, a 5%, va a ser como si estuviese activado. Entonces, esto de preferencia siempre en 50 o 60. Un poco más incluso, ¿no? Para saber que esa capa realmente está bloqueada, pero ahí se nota. No está apagada, pero está visible. Entonces, esas son dos. Apagar y bloquear. Uno es para ocultar y otro es para que no se pueda modificar. Y ahora vamos a las dos del medio. La primera es el isolate. Yo selecciono acá isolate y luego voy, digamos, a la capa de columnas, ¿ya? Y le doy enter. Y lo que pasa es que todos los elementos de todo mi AutoCAD, de todo lo que se ve acá, se ha ocultado, excepto esta capa. Entonces, isolate me sirve a mí para seleccionar un elemento o dos o tres capas y mantenerlas presentes y ocultar todo lo demás. Entonces yo puedo decir isolate y selecciono, digamos, muros, columnas y vigas. Enter. Y eso nomás se ha conservado. Lo demás se ha ocultado, se ha desaparecido. E incluso las que están bloqueadas, ¿no? Listo. Ah, perdón. Bloqueamos la capa con el candado en azul y desbloqueamos con el candado abierto, ¿no? Un lock. Vamos aquí, digo, desbloquear. Ya está. Digo, en todo caso, incluso bloquear todo esto. Clic derecho. Listo. Desbloquear. Igual. Desbloqueo las capas simplemente seleccionándolas. Ahora, ese es isolate. Y la segunda opción es unisolate. En este caso, si yo, digamos, bloqueo una capa, o perdón, uso isolate para ver solo estas capas, y luego le doy lo opuesto, que es unisolate, se prende todo. Entonces, las de arriba son para prender, apagar, congelar o bloquear, y las de abajo son para, perdón, para ocultar, y las de abajo son para prender, ocultar, descongelar o bloquear. Ahora, ¿por qué yo hablo acá de bloquear? Tenemos el freezer y abajo tenemos en este caso, prende todas las capas. ¿De qué manera usamos estos dos? Vamos a ver para qué nos sirven. Si yo congelo, digamos, una capa, también se oculta, ¿no es cierto? Yo bloqueo, perdón, apago estas capas, es lo mismo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver lo siguiente. Yo, por ejemplo, acá prendo todas las capas y se prenden todas las capas, pero no se descongelan las demás capas. Entonces yo le voy a dar acá control Z, voy a seguir apagando capas y luego descongelo las capas que están congeladas, ¿no? Ya está. Entonces tengo para apagar en dos niveles. Digamos, hay capas que cuando yo estoy trabajando, quiero, por ejemplo, ocultar ejes y cotas. ¿Por qué? Porque me estaba estorbando ahorita el tema de ejes y cotas, pero ya, vamos a ver esto. Congelo, digamos, ejes y cotas y cortes, cotas y vanos, listo. Y luego sigo trabajando y voy, me está estorbando los textos, entonces apago los textos y las puertas, ¿no? Y los hash y todo lo demás. Entonces sigo trabajando. Y en el momento cuando quiero prender las capas, vengo aquí y prendo las capas, pero no estoy prendiendo las demás. Son como dos niveles de ocultar. Ahora, técnicamente en el AutoCAD lo que nos dice es lo siguiente. Cuando nosotros apagamos capas, las estamos ocultando, pero cuando nosotros congelamos capas, lo que estamos haciendo es mandarlo a otro nivel de ocultar. ¿Qué significa? Que técnicamente es como si estuviesen, digamos, no se, bueno, el término es que no se van a regenerar, perdón, lo cual significa que el AutoCAD, digamos, va a trabajar un poco más rápido. Entonces, digamos, no tienes varios elementos de AutoCAD que estás trabajando y congelas las capas que no necesitas ver en un buen tiempo. Entonces, sigues trabajando más fluido, sin que se estén visualizando las capas. Ahora, tú puedes apagar
y congelar también capas, ambas. Puede ser porque quieres uno que no se note y otro que estén, digamos, en otro plano, lo cual no te genere la carga o el peso del AutoCAD o el peso del dibujo en el AutoCAD. ¿Ok? Entonces, esas son las cuatro opciones que tenemos acá. La siguiente que es el Made Current, que es una opción que tenemos también algunas opciones acá. Dice Set Current. Significa lo siguiente, miren. Cuando yo quiero dibujar en el AutoCAD, voy a ver acá. Dice que está con la capa cero. Significa que yo agarro aquí y todo lo que dibujo va a estar con la capa cero. Quiero dibujar otro elemento y digo, ¿sabes qué? Voy a dibujar columnas y hago mis columnas. Ya, o quiero dibujar muros. ¿Dónde está? Ya, muros. Y hago mis muros. Ahí está. Entonces, yo lo que estoy haciendo es en este instante cambiar de eh, capa, cambiar de layer, cambiar de lapicero, por así decirlo, ¿no? Cambiar de lapicero de rojo a azul, de un plumón grueso a un plumón delgado. Ahora, tengo dos opciones. En este caso no hay muchos layers, hay pocos en sí. Hay archivos donde se manejan más layers, acá hay pocos nomás. ¿Cuántos habrá? Tenemos aquí, ¿cuántos layers? 70 layers. Hay archivos que manejan 200, 500. Bueno, 200. 500 es demasiado también. Listo. Entonces, yo, digamos, quiero dibujar un elemento ventana, ya. Entonces tengo que buscar ventana, ¿no? Y si está, digamos, desordenado, no hay un criterio de orden, me voy a demorar. Entonces yo hago lo siguiente. Quiero dibujar un elemento de esa misma capa, que es muro chato. Lo selecciono y vengo en la opción de Make Correct. Listo. Y ahora todo lo que voy a dibujar va a ser con esa capa. Quiero hacer una columna. Selecciono acá la capa de columna, le doy Make Correct y dibujo mi columna. Quiero una viga. Made Correct y dibujo mi viga. Lo otro es que como he dibujado la viga que está, perdón, la capa que está bloqueada, no voy a poder editarlo. Entonces, Made Current me sirve para eso. Y la opción de abajo que tengo Match Layers es lo mismo que Match Properties, en este caso, copiar propiedades, o Match Prop, que es la comando MA, que copia la propiedad de un elemento a otro. O en este caso, copia el layer de este a este. ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Es un poco más extenso nada más. Seleccionas el objeto, en este caso este, Enter y este. ¿Ve? Y adquiere la propiedad del que he seleccionado. A ver, para que se note diferente, ¿ya? Este objeto que tenga la propiedad de esa viga, esa columna, perdón. Ya está. Es lo mismo que el comando MA. MA, match prop y match properties es lo mismo. ¿Ok? Esos son los comandos que manejamos aquí en los layers. Tenemos acá algunos parecidos también, pero estos de acá no los vamos a manejar porque son complementarios con los que tenemos aquí. ¿Ok? Pero vamos a lo más importante, crear y manejar una capa. Cuando nosotros trabajamos con capas, hacemos lo siguiente. Espera un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. En un archivo en nuevo o en blanco, ¿no? Lo que nos da son dos capas. La capa cero y la capa depth point. Yo incluso puedo eliminar o querer eliminar depth point y no voy a poder. No se van a poder eliminar esas dos capas. Siempre van a tener que estar ahí, mínimo esas dos. Entonces, creamos una capa. Y esas capas tienen propiedades. ¿Qué propiedades? Tienen color, tienen espesor de línea y tienen tipo de línea. Entonces, vamos a ver lo siguiente acá. Usamos el model. Vamos a ver un poco más aquí. Ya, listo. Por ejemplo,
Seleccionamos una capa, ya la que dice 0 a columnas, por ejemplo. ¿Ok? El nombre 0 a columnas en esta primera opción es la capa que está prendida o está apagada. Vamos a ver aquí. Ahí está la columna, yo la puedo prender o apagar. Entonces lo que estoy haciendo es prender o apagar todos los elementos que estén dentro de la capa o el layer columnas. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Pues el caso de que yo tengo esta columna, pero está en la capa dibujo, pero tiene el color de la columna, tiene el espesor de la columna, no mucho, tiene el espesor de la columna y tiene el tipo de la columna. Parece la columna, ¿no es cierto? Pero si yo apago columnas, esta de acá no desaparece. No desaparece porque está dentro de una capa diferente, está dentro de la capa dibujo, que tiene parecido las propiedades de color, tipo de línea y espesor de línea, pero no está dentro de la capa columna. Y es inconveniente, o ese detalle siempre vamos a verlo. Los que ya tienen experiencia en el AutoCAD sabrán el, el manejo de los layers. Los que no tendrían que en este caso verlo de lo más simple, de esta manera. Cuando van a dibujar un elemento que va a ser, digamos, columna, ponen la capa columna y dibujan todo lo que es columna, ¿ya? Y cuando van a dibujar un elemento que sea muro, ponen la capa muro y dibujan todo lo que es muro. Y así, con cada elemento que van a dibujar. Ese ejercicio simple, ese ejercicio, dirán, arquitecto, me toma mucho tiempo ponerle la columna. No. Yo a veces veo lo siguiente, ¿no? Ponen acá y dice, ya, rojo, ya, este rojo. Espesor 50 y tipo de línea continuo, listo. Hacen otro por acá, y dice, ya, match prop. Vienen por acá y listo. Y a veces pasa lo siguiente, ¿no? Ves en un archivo, voy a hacer lo siguiente, que todo esto de acá está en la capa, digamos, 0A, ¿ya? Pero incluso todo esto de acá está en diferentes colores, en el mismo color quizás, ¿no? Entonces está en los mismos colores, así como si estuviese en rojo todo, pero todo dentro de la capa 0. Y eso no les ayuda a ustedes. Entonces, de preferencia, siempre manejen capas. ¿Cómo creamos una capa? Venimos aquí, le damos en la primera opción, nueva capa, y te dice, ¿a qué nombre quieres de capa? Ya, columnas. Yo le recomiendo, por ejemplo, incluso, ¿no? 01 punto columnas. Ya, es arquitectura, o va a ser estructuras, ¿no? 02, o puede ser en este caso, ¿no? 0E guión columnas. Ahora, manejamos layers para capas o para planos de arquitectura, de estructuras sanitarias eléctricas en diferentes archivos. La cuestión es que esté ordenado. Prendido, sí. Prendido, descongelado, también. Esté bloqueado, también. Esta opción, la cuarta opción que dice plot, es muy importante. Yo conozco profesionales que llevan ya varios años, y luego así, conocidos, colegas incluso, que hasta ahora no saben usar el plot. Esta cuarta opción. Pasa lo siguiente. A ver, creo que tengo un archivo por aquí. Ya, este de acá. Ya, pasa lo siguiente, miren. Cuando nosotros trabajamos en un plano, en el layout, por ejemplo, como está acá, estos elementos de acá están dentro de la capa 0A View, ¿ok? Son celestes. Ya, si yo quiero plotear, por ejemplo, este plano, vamos acá, Windows. Selecciono mi plano, vengo aquí a Preview, y esa línea celeste que estaba ahí no aparece. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo plotee este plano, esa línea no va a aparecer, no se va a poder visualizar. Pero aquí sí se visualiza. Yo conozco profesionales que hacen lo siguiente, ¿no? Ponen acá y dicen, ya, ¿sabes qué? Que esté en la capa, no sé, manzana, ya, pero que sea en color blanco. Y hacen lo mismo acá. Diferente capa, pero en la capa cero, en la capa blanca, en línea blanca, ¿no? No se ve. Aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Seleccionan aquí, le ponen color blanco y ya está. Técnicamente dicen, ah, no se va a plotear, o sea, no se va a ver cuando se plotee. Y es cierto. Vienen acá, Preview Slot, saca Windows.
de ese punto a este punto, van acá y no se ve porque está con color blanco. Pero esa no es la forma en la que trabajamos nosotros, sino de la siguiente. Vamos a hacer control Z acá. Mm. Miren, cuando yo creo una capa, digo, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacer aquí la capa columnas, ¿ya? Y digo que la capa columnas esté desactivada en lo que es plot. ¿Qué significa? Que cuando yo plotee, esa capa no se va a ver. No importa si es que acá la estoy viendo en el plano, no se va a ver cuando yo lo plotee. Ahí está desactivado. Vamos acá y digo, ¿no? Control, activo las capas todas. Y digo, control P. Vamos a imprimir, previous plot, Windows, ya todo esto, ¿ya? Preview, ya, mucho, vamos a hacerlo más pequeño. Solo este tramo, preview, ahora sí. Por ejemplo, acá que vemos, esa columna está, la columna acá no se ve, no se ven las columnas, pero en el AutoCAD está, ahí están, ven las columnas. Eso pasa porque este elemento está dentro de la capa columnas, pero este de acá hemos puesto en la capa dibujo, pero tiene las mismas propiedades. Entonces, cuando nosotros trabajamos, creamos una capa exclusivamente para que no se visualice. Y acá debe estar. Dead point, por ejemplo, nunca se va a ver. Vamos acá al que les mencionaba. Y acá tengo, ¿no? Zero Abuse es la que no se ve. Y puede ser color rojo, magenta, ¿no? Ponle magenta incluso. Igual, no interesa el color, simplemente sabemos que esa capa no se va a imprimir. Pero ya viene configurado desde el inicio. ¿Ya? La segunda, o perdón, la otra pestaña, la otra columna, es el color. Por ejemplo, acá en nuestra, hemos creado columnas, ¿no? Ya prendemos. El color, por ejemplo, puede ser color, no sé, azul, magenta, ¿ya? Y todas las columnas han cambiado en ese color, porque todas se rigen a la opción de by layer, excepto la de acá, porque esta no es columna, es la capa dibujo 02. Entonces a mí me da la facilidad de poder editar todo rápidamente. Les paso la plantilla. Arquitecto, no me gusta el color de las columnas en magenta, ¿no? En color negro, columnas que estén en un, perdón, muros, no son muros, muros que tengan un color medio gris, ¿ya? Muros chatos que tengan un color medio, no sé, lomo gris, algo así, ¿no? Y así vas editando tus elementos. Es más rápido que seleccionar uno por uno que estar cambiando acá, ¿no? Vienes acá y dices, color, no sé, diferente. Entonces siempre con bailar. Incluso acá le digo, ¿sabes? Este elemento que está en la capa, columnas. ¿Dónde está columnas? Listo. Ahí está. Y se adecuó todo. Excepto el hatch, ¿no? Que este sí debe estar en uno más pequeño. Listo. Entonces, las columnas nos van a ayudar a organizar todos nuestros dibujos más rápidamente. Cambiando propiedades, cambiando colores, ¿no? Vamos a ver con los colores normales. Por ejemplo, acá vamos a ver un negro. Incluso, miren, todo puede ser en color negro. Nadie le dice que sus capas pueden ser así. Incluso se ve un poco más ordenado que todos. Bueno, cuando plotea, ¿no? Yo a veces ploteo en colores por el tema de trabajo en campo, ya con los maestros. O todo puede ser en color negro. Todos tus layers pueden ser color negro. Es otro. Cotas, por ejemplo, acá, cotas interiores, también color negro. Ahí están, no, porque están modificadas acá, ¿ve? Tienen que estar según by layer. Listo. Y así. Vamos al otro. Listo. Puede ser, pero están en diferentes capas. Entonces, apagas una, apagas otras y van desapareciendo en base a las propiedades, a las capas, pero puede ser un mismo color.
Vamos a separarlo todo para lo siguiente. Entonces, de preferencia, o sea que incluso un momento, manejamos siempre las capas. Ahora, ¿para qué nos sirven las capas también? Para manejar nuestros comandos globales, que ahí te lo voy a enseñar. A ver, perdón, nos faltaba. Tipo de línea, continuo. Todas las líneas que tenemos acá son continuos, excepto las líneas guía y las proyecciones superiores. Por ejemplo, las proyecciones, columna o elementos que están, que no se ven, pero sabes que estás ahí, como las vigas, se dibujan con línea entrecortada, con un dashed o acá una capa rayita que dice, que siempre lo cambio y siempre me lo voy a también modificar. Entonces, eso se va a adecuar a esa capa. Yo le pongo acá, por ejemplo, continuo, es continuo, pero yo necesito que sea una línea entrecortada. Puede ser aquí by layer y mi capa de layer ya viene con esa configuración que va a ser una línea entrecortada. El espesor de línea. Normalmente en el AutoCAD se va a ver a partir del 30 línea más gruesa. Del 25 para abajo se ven líneas delgadas, pero cuando ploteo sí se van a ver las líneas tal cual se tienen en el gráfico. Digamos, yo a mis columnas le voy a dar una línea, un espesor 40, muros 30 y otros elementos que van a ser también un poco gruesos, le vamos a dar 30, por ejemplo. Lo demás puede ser 25, 15, 18 y se va a ver. Ahora, cuando ustedes ploteen, estas líneas también van a depender del tipo de escala en la que están ploteando. Por ejemplo, plotean una escala, no sé, 1 en 50, se va a ver. En 1 en 1000, una línea de 0,5 ya no se va a ver tanto, o una escala mayor. ¿Ok? Ese es uno. Lo otro es la transparencia. Por ejemplo, acá todas las líneas son sólidas. No hay ninguna que sea transparente. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, yo le pongo las columnas. Columnas, yo le digo, ¿sabes qué? Tengo una transparencia de... ¿Cuánto? 70. Listo. Acá no se ve. Cuando yo plotee, sí se va a ver se va a notar esa diferencia. Ah, mm, acá tampoco se ve. A columnitas le han puesto. Ah, perdón, era columnas. Ahora sí, ¿ve? Ahí se ve más transparente. La que he puesto hace un momento era columnetas. Estas son columnetas. Columnas de amarre, que no son portantes y van en el cimiento, no en zapatas. Entonces, es configuración también. Las demás opciones lo vamos a dejar ahí. Entonces, las capas nos ayudan a tener un mayor control de los elementos, colores y demás. Arquitecto, ¿y es necesario aperturar esta ventana para hacer las modificaciones de las propiedades? Incluso puedo poner una descripción, ¿no? Columnetas. Acá le pongo, por ejemplo, elementos no estructurales. Listo. Pero ya creo que eso sí es innecesario. Salvo que ustedes quieran poner alguna descripción en cada capa. A ver, por ejemplo, cuando ustedes hagan un proyecto, este tipo de capas, los colores, tamaños y todo esto ya viene como una plantilla. Eso ya es propio de cada uno, tanto de ustedes como de una empresa. Ustedes cuando ingresan a trabajar en una empresa, le van a decir, ya, este es un plano o diseña un plano de ubicación, un plano de una vivienda, ya. Y ustedes tienen que preguntar, arquitecto, ¿y me pasa su plantilla para que tenga el mismo formato? Para que cuando le entregues el trabajo, pues yo lea el plano y digo, ah, ya, mira, esto es esto y esto es esto. Si tú lo haces con tus colores, tus formatos diferentes, me va a costar a mí quizás interpretar o hasta va a ser incómodo, ¿no? Estar identificando esos elementos. Entonces, cada persona maneja una plantilla y es en base a plantilla nosotros tenemos que trabajar. Ahora, ¿pueden trabajar con colores diferentes? Depende de cada uno, ¿no? Pero las plantillas son esas. Por ejemplo, vamos aquí, digo, columna, y digo acá donde está la opción, tengo eh, cuatro opciones para modificar. Si se va a prender, si se va, ¿dónde están columnas? Ya ejes, ¿eh? Aquí están los ejes. Aquí están los ejes. Ya. Cotas, ¿eh? Se pueden prender, apagar desde acá.
o bloquear capas, desbloquear capas, y el color, por ejemplo, acá, ¿dónde estamos? Ya, ya. Ejes. Y le cambio el color. ¿Sabes qué? Quiero que los ejes sean color azul, por ejemplo. Ya. Y todos van a cambiar esa propiedad. Es mucho más rápido. Cuando ustedes empiezan a trabajar ya, columnas, muros, ventanas, pisos, vigas, diferentes elementos. ¿M? Ahora, con la configuración del tipo de capas, viene lo siguiente. Hemos manejado colores, que tenemos estos colores, pero en sí en el AutoCAD manejamos tres tipos de colores. Los index color, que son los 255 que están acá, los true color, que son 255 por 255 por 255 es la cantidad de colores que podemos usar en los true colors, y los colors book, que son colores de catálogo. Los que saben, digamos, de los Phantom, acá están, ¿no? Colores Phantom, son colores en base a las tendencias. Ahora, pasa lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden poner colores pastel, ya, yo quiero este color para mis planos, ¿no? O este de acá, o qué sé yo. Ya, genial, lo ponen. Pero cuando imprimen, probablemente la impresora va a cambiar estos colores. Y eso también depende del plotter, la configuración o quizás el grado de tinta que se quiere usar. En este caso está con color ninguno. Si manejamos ACAD, perdón, los colores ACAD, ahí sí se va a respetar los colores que se mantienen en las tablas. Y si se pone que ninguno, lo más probable es cuando tú imprimas, digamos, un color de catálogo, este color, por ejemplo, que tú quieres acá, no va a salir, sino va a salir un color más próximo que sería este o este, que se parece, ¿no? Pero más, esa es la idea. Entonces, esos son los perdón, tres tipos de colores. Respecto al espesor de línea, tenemos desde el más delgado, que es Bylayer o 0.0, hasta el más grueso, que es 2.1. Yo, por ejemplo, acá le pongo, digamos, punto, ya, 2.11, ¿no? Y se ve de esa manera. Pero también tengo esta configuración. Tipos de línea. Los tipos de línea siempre van a ser de 25 para abajo más delgados. ¿Ok? Acá manejamos en milímetros, pulgadas, bueno, la dimensión de acá más, pasa más en cero. Mire, yo desactivo esta opción, se desactiva el espesor de línea. Y acá abajo también lo activo. En este caso es el control, bueno, es el comando L display. Igual acá. Pero lo que nos interesa es lo siguiente, la tercera opción del tipo de línea. En un archivo en blanco nos viene bylayer, block y continuo. Son los únicos tipos de línea que nosotros tenemos. ¿Cómo agregamos más tipos de línea? Vamos acá en otros y acá vamos en load, cargar. Y aquí en el AutoCAD nos da más tipos de línea. Nosotros seleccionamos, por ejemplo, ya esto, ¿no? Tracks. Ok, ok. Hacemos acá primero, pongo línea tracks, línea y dibujo la línea. Y ya viene con esa configuración. ¿Vale? Ahora la escala, eso sí varía en base al tipo de línea. Con control 1, vengo aquí en control, perdón, control 1, aperturo mi barra de propiedades y acá manejo, digamos, punto 1. Le voy bajando la escala. Hay comandos globales para cambiar todas las líneas. Yo no lo recomiendo mucho porque a veces eso modifica absolutamente todo el AutoCAD o el tipo de línea. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, aquí tengo, por ejemplo, otros tipos de línea. Por ejemplo, los ACAD ISO son los tipos de línea, pero en una dimensión mucho más grande. Ahora, los dashed o los que vienen después del ACAD ISO son líneas más pequeñas, que son las que se usan. Con control 1 le cambias la propiedad, por ejemplo. Grande, no tan grande, punto 1. Ahora pasa lo siguiente, y esto siempre me ha pasado acá. Cuando ustedes van a plotear un plano o imprimir un plano, sí el término es plotear, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos a eso con plotear? Vamos a plotear, digamos, este plano, ¿ok? Sucede lo siguiente. Cuando nosotros vamos a plotear este plano, estamos viendo nuestros tipos de línea
dentro del model de esta manera. Línea entrecortada y no. Vamos al layout y acá van a variar. Por ejemplo, la línea entrecortada, vamos a hacer aquí una línea entrecortada, ¿ya? ¿Cuál es esta acá? Vamos a poner acá con línea entrecortada dashed, escala en 10 o en 1, es más grande, en 50, ya. Vamos al layout y aquí se ve, pero pasa, bueno, es porque ya está modificado, pero pasa lo siguiente. Mira. Aquí en el model se ve de esta manera, ¿no es cierto? Y aquí en el layout se ve un punto y más alejado el otro. ¿Eso qué se debe? A esta opción. Cuando nosotros trabajamos en el layout, tenemos que activar esto. Vamos aquí en otros. Bueno, está desactivado. Ah, es la escala, entonces. Ah, ya, perdón. Ahí activamos esto. Ah, se activó. Le damos OK. Por ejemplo, hace un momento se ve de esta manera, ¿no? Bien disperso. En cambio, cuando yo activo acá la opción de, digamos, o perdón, activo esta opción y acá le doy 0, o perdón, 0, o perdón, 1 y 1, es como si fuese el comando regenerar y tal cual lo estás viendo aquí en el model, tal cual lo estás viendo acá, lo vas a ver aquí, en las mismas dimensiones, en las mismas configuraciones. Vamos a ver con Dashes. Con Hidden se ve así y aquí también con Hidden se ve, pero esta escala. Y vamos aquí, pues activamos 1, 1 y se cambia la escala. Entonces, para que se vea en la misma escala, tiene que estar activada esta opción. Esa es parte de lo que es layout, que vamos a verlo después, pero siempre es bueno verlo aquí. Ahora, continuamos acá. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué más nos va a ayudar o para qué más nos sirve los layers, las capas? Vamos a nuestras columnas. Esto, columnas, rojo, ¿ya? Esto más para que se note. Mm, transparencia. Ahora, aquí les voy a enseñar bueno, un par de comandos más. Cuando trabajamos con layers, necesitamos comandos que nos ayuden a trabajar más rápido, ¿no es cierto? El comando más común, el que está usando desde hace un momento, es el siguiente. Yo selecciono un elemento, uno, dos, tres, o los elementos que fuesen, y uso el comando select similar, CLE. ¿Qué significa? Que yo voy a seleccionar automáticamente todos los elementos que tienen esas mismas propiedades, o en este caso, todos los elementos que están con la misma capa. Y vemos acá, se están seleccionando las columnas que están en la parte de arriba, los de acá están, ¿por qué no selecciono estos? Ah, están con otra capa estos de acá. SB columnas, que es otra capa. Esta de acá está con 0 a columnas. Dice, entonces, yo cuando selecciono globalmente todos los elementos, ¿no? Uso estos comandos, puedo hacer lo siguiente, miren. Le doy copiar o mover en este caso. O sea, como mover, ¿ya? Select similar, le doy mover y le digo que se mueva, por ejemplo, ¿a cuánto? A 30 metros. Aquí edito, modifico lo que yo tenga que modificar y luego le digo, ¿sabes qué? Todos esos elementos que vuelvan donde estaban en un inicio, en 30. Ya. Eso es, digamos, parecido a eso, ¿no? Selecciono acá y las apago. Congelo. Ya está, se congelaron. Pero pasa lo siguiente. ¿Recuerdan cuando usamos el comando hatch? Le decía, ya, agarras todos los elementos, lo llevas a un extremo, le aplicas el comando hatch y lo vuelves.
Entonces, para hacer eso, hemos usado el comando select similar. Y para que seleccionen, perdón, para que se seleccionen todos esos elementos, tienen que tener la misma propiedad. Y en este caso, esa misma propiedad es que estén dentro de la misma capa. Ahora, pasa lo siguiente, miren. El comando select similar es útil. Arquitecto, pero estoy seleccionando todos los elementos en este punto. Incluso acá las columnas se han vuelto, acá no se han movido. Pero yo no quería mover esas columnas que están acá porque esas deben estar arriba. Y ahora sí volvieron, ¿no? A 30. Entonces usamos el comando filtro. El comando filtro es el comando FI y vamos a hacer lo siguiente. El comando filtro, igual, selecciona elementos bajo las mismas características o mismas propiedades, pero dentro de un espacio determinado. Vamos a ver acá, por ejemplo. Vamos donde dice acá, agregar elemento o objeto. Entonces yo acá selecciono la columna y me sale todas las propiedades de ese elemento. Me dice que el objeto es una polilínea. ¿Qué layer está? En layer 0 columnas. ¿Qué tipo de línea tiene? Bylayer. ¿Qué elevación tiene? 0. Incluso yo podría decir, si estoy trabajando con elementos que están en una elevación 3320, por ejemplo, todos los elementos 3320 se van a seleccionar. ¿Ok? Color. Ya, están dentro del color 256. Entonces yo elimino todo, pero me quedo solo con uno. El filtro funciona solamente con una propiedad. En este caso con el capa, o perdón, con la capa columnas. ¿Ok? Le doy aquí aplicar y digo ya, seleccionar dentro de este espacio todos los elementos que están dentro de la capa columnas. Ya está. Ahora se han seleccionado todos los elementos que tengo dentro de la capa columnas en este espacio. Y le puedo dar mover, ¿no? Copiar, desplazar o lo que yo deseo. Voy adelantándoles algo, ¿ya? Filtro. Digo aplicar, selecciono aquí y uso el comando de grupo. Quizás algunos hayan usado el comando grupo. Lo que es el comando grupo, bueno, eso es parte del comando de la próxima clase que vamos a hacer bloques, que en sí es el tema de la próxima clase es bloques y grupo. Pero les voy adelantando lo que es grupos. Grupos funcionan como bloques. Es un conjunto de elementos que están agrupados. Es como cuando trabajan en el PowerPoint y hacen, ¿no? Agrupar elementos, es parecido. Dan aquí en grupo y ya está. Arquitecto, no pasó nada. Cuando trabajamos con grupo, tiene que estar activada esta opción. Listo. Ahora, todos los elementos que hemos asociado, por ejemplo, yo selecciono un elemento y automáticamente va a seleccionar todos los otros elementos que han estado considerados dentro de ese grupo. Entonces los puedo mover, los puedo desplazar. Entonces yo agarro aquí un elemento y digo, ¿sabes qué? Mover abajo en 30. Ya, filtro otra vez. Digo, borro primero esto, delete, agrego un elemento, digo acá primero columnas, o muros, perdón. Me quedo con muros, aplicar muros dentro de este espacio. Listo, ya están seleccionados. Ahora le doy acá en grupo y los desplazo. Igual, pero los desplazo, digamos, a 60. Lo mismo, filtro, arquitecto, ¿y es necesario que yo seleccione aquí el elemento? Puede ser. Lo otro es que yo busco aquí la propiedad que quiero seleccionar. Y aquí vemos que filtro no solo funciona con capas. Tengo acá arcos. Entonces yo aquí doy arcos, le doy aquí agregar a la lista y aplicar. Y ahora yo selecciono aquí todos los arcos. Bueno, acá no hay ningún arco. Ah, no, sí, hay un arco. Y dentro de ese espacio saco todos los que son arcos. Todos estos de acá son arcos, ¿eh? A nivel global. Ya, filtro. Digo acá ya, no quiero arcos, quiero arco centro, arco radio, atributos, tengo un atributo, ¿no? Ya todo lo que son atributos, ya igual. Bloques, todo lo que son bloques, todo lo que son cámaras, que es el 3D, todo lo que son, todas las circunferencias incluso, ¿no? Le doy acá, listo. Todo lo que son circunferencias que están acá, las seleccionamos. Y todo esto que están acá son circunferencias. Estoy sacando así desordenado para ver los elementos, ¿no? Entonces, filtro me ayuda a mí a buscar elementos bajo ciertas propiedades. Dentro de las propiedades, las más usadas son las capas.
Pero también puedo buscar, digamos, hatch, imágenes, layers, ¿no? Bueno, por ejemplo, materiales, bueno, multilíneas, líneas, regiones, todo lo que hemos visto, grupos. Pero si vamos a layers, ¿está? Voy a layers y acá me dice seleccionar. Y aquí busco dentro de todos los layers que tengo, con qué layer quiero trabajar. Digamos, ya sabes que quiero seleccionar los layers de vigas. Serva vigas, ¿dónde estos? Ya, vigas. Ok. Ahora le doy acá a agregar a la lista. Layer, vigas. Listo. Aplicar. Selecciono aquí y le doy mover a, perdón, allá, 60 ya. Y acá recién le doy aplicar y acá le doy grupo. Listo. Entonces tengo acá muros, vigas por separado. Puedo ocultarlas, puedo expresarlas, pero lo más común es que hagamos lo siguiente. Miren, estoy aquí en 30 y digo, ¿sabes qué? Muros. Se repiten entre los pisos. Distancia a 15, 30, 45. Vigas también se repiten todos los muros. 15, 30, 45. Ya, los muros sí, no, Eso se repiten en el primer piso y quizás en el segundo piso. Pero bueno, ya, los mantengo ordenados. Supongamos hago mi plano de ahí quiero yo hacer un redimensionamiento y mis columnas varían. Entonces, lo dibujo en el primer piso y luego selecciono con Select Similar o con filtro todas las columnas del primer nivel, las agrupo y las paso a los siguientes niveles para hacer la corrección. O las vigas, o diferentes elementos que se van a repetir. Nos ayuda. Incluso con las instalaciones eléctricas y sanitarias, si es que se repiten los pisos, si es que vamos a hacer plano por plano. Ok, esos son los comandos globales que ayudan en base a los layers. Pero hay otro comando, en este caso, que es el comando de texto, ya que hemos visto texto también. El comando es fin. ¿Qué hace el comando fin? Buscar. Yo, por ejemplo, acá voy a poner estudio. ¿De qué? Estudio. Le doy acá fin y me dice exactamente dónde está la palabra estudio. Solo hay uno. Ok, vamos a buscar sala. Listo. Fin. Ya que hay una sala. Acá hay otra sala de estar. Hay solo dos salas. Yo digo, ¿sabes qué? En vez que sea sala, le voy a poner, no sé, espacio común. Acá tiene que ir sala. Y abajo va a reemplazar por espacio social. Listo. Reemplazar todos. Y ahora todo lo que decía sala se ha reemplazado por espacio social. Espacio social ya está, ¿no? Entonces esto acá está de más. Ahora, ¿y esto para qué me sirve? En este caso, pues no es mucho, no, porque son planos. Cuando ustedes en algún momento hagan un plano de ubicación y localización, y en el planteamiento, el PD o el PDM, ¿no? Necesitan encontrar una calle exactamente, no saben dónde está, usan el comando fin, lo ubican exactamente dónde es el texto, si quieren cambiar exactamente si el texto está mal, lo pueden cambiar, digamos, van a poner vértices, vértice 1, vértice 2, varios vértices. Y dije, oye, pero en vez de poner vértices, lo pongo punto 1, 2, entonces es el comando fin. Y dice, ya todo lo que dice vértice, ya no quiero que diga vértice, sino quiero que diga punto. Y ya, pues lo que dice un vértice 1, van a decir ahora punto 1. Lo que dice vértice 2, ahora van a decir punto 2. Reemplazar todos y globalmente dentro lo toca a todos los archivos que vamos a reemplazar. Por ejemplo, acá, bueno, por ejemplo, aquí digamos, ¿sabes qué lugar ya no es el Santa? No es Huancayo. Fin, le pongo acá, Huancayo. Ya no quiero que diga Huancayo, quiero que diga, no sé, Chupacaca. Reemplazar todo. Y tres veces se han reemplazado. No sé dónde lo han reemplazado. Ya dice Chupacaca, ya, a ver, creo que debe ser por aquí, por allá, no, diferentes lugares. Entonces, me sirve a mí para editar globalmente la información. ¿Ok? Y con respecto al tipo de bloques que estamos usando
usando, podemos hacer lo siguiente. Vengo aquí, tengo más opciones. Digamos, desagrupar un grupo de listo. Ya me estamos mandando como bloques, como grupo. Y me digo, ya. Oye, pero yo quiero mirar todo. Ya, esto acá. La segunda opción que es editar grupo. Le digo agregar o remover. En este caso le digo remover. El elimino estos de acá del grupo. Y ya está dentro de esto de acá eliminado. Remover esta viga. Ya está. Tengo el primer piso. No, esto es un lugar original. Tengo el primer piso y el segundo piso. Ya no tengo esos elementos. Como remover. Esto de acá y esto de acá. Listo. Esos elementos ya no van a estar de más grupos. Pero lo demás sí siendo como grupos. Entonces de acá tampoco. Listo. Ahora ya le sigo el grupo. Y puedo mover, ¿no? Puedo mover acá, mirarlo al otro lado. Puedo mover todo esto acá, de esta manera, ¿no? Lo vuelvo a activar y vuelvo a funcionar como un grupo. Todo. ¿Eh? Un tema ya de manejo. Vamos a verlo poco a poco. Ahora vamos a ver un poco las preguntas donde nos quedamos. Mira, bueno, en caso de eliminar acá, puedo sale como algo later. Puede ser ya. Pero las capas no se van a eliminar siempre y cuando hay un elemento que se está usando. Digamos, yo quiero eliminar, por ejemplo, vamos a estar aquí. Quiero eliminar, digamos, esta capa, no sé, suprimir. Así. Cuando elimino una capa, hace esto, miren. Las capas que están con azul están sin usadas. Las capas que están acá con así blanco se pueden eliminar. Incluso puedo ordenarlas y sabes que no estamos usando esto de acá. Yo quiero usar, digamos, esta capa. Me dicen que no se puede eliminar porque elementos que están usando esa capa. Ahora, el comando update igual funciona para eliminar capas. Pero hay el comando purga, que lo que va a hacer es eliminar la capa y eliminar todos los elementos que están dentro de esa capa. Vamos a ver acá ya. Agarrar este elemento y listo. Continuamos. Ya. ¿Qué pasó? Se eliminó toda la parte del layer y se eliminó la capa. O sea, hemos eliminado todos los layers y todas las capas. Ahora, si es que tienes, digamos, elementos que están así desordenados, ¿no? Diferentes, están fuera de las capas, va a ser inconveniente usar el ladle. Se elimina, por ejemplo, ese elemento y listo. Se elimina la capa y el elemento. Entonces, no sé si es viable para algunos eliminar todas las capas y todos los elementos. Es lo mismo de purga. En este caso, control Z para recuperar nuestras capas. Listo, a ver qué más hay. Ya. Freddy dice, ¿no? Explica un poco de descripción de los planos. Perdón, un momento. Ya, perdón. Ya. Con respecto a la expresión, vamos a ver lo siguiente. Eso vamos a ver lo que es arquitectura. ¿Ok? Pero digamos que para ciertos dibujos, elementos estructurales, usamos capas de 40, 30 para arriba. Para elementos superficiales usamos capas de 20 para abajo. Para lo que es, por ejemplo, elementos que están cortándose, se ponen achurados. Por ejemplo, cuando hacen cortes, cuando no tengo cortes en ese archivo, por ejemplo, ¿qué podemos ahora acá en nuestras columnas? Incluso estas columnas están separadas. Ya. Sucede lo siguiente. Cuando nosotros cortamos un elemento plano, digamos una viga,
en corte, la viga tiene un achurado, ¿no es cierto? Toda la viga, todas las losas tienen un achurado. Y cuando hacemos en planta, por qué también las columnas tienen achurado? Y si no tuviesen achurado, son líneas más gruesas. Porque las plantas en sí son cortes que son más o menos 1,40 m, 1,80 m, ¿no? Depende de la expresión. Igual son las escaleras, vamos a ver acá. Hay escaleras que tienen hasta cierto punto una línea entrecortada. Vamos a apagar vigas acá, no tenemos vigas. Ya. Las vigas, por ejemplo, igual. Las vigas son elementos que están presentes, pero están proyectados, porque nuestro corte, digamos, es 1,80 m, ok, genial. Pero las vigas no se ven, y al no verse se van a hacer como línea entrecortada. Entonces, igual acá, ¿no? En espacios vacíos va una X, en un nivel más arriba va una X, pero ya con línea continua. Incluso técnicamente aquí debe ser línea entrecortada, si el siguiente nivel que ya está superpuesto debería ser una línea continua del X, del espacio, que está hueco. Ujú. Mira, acá hay un aporte, dice. Un pequeño aporte para los que mencionó. Sobre escala de líneas, el layout también ocurre que necesitamos algún tipo de líneas punteadas o entrecortadas de dicha línea se puede llegar a verse como una continua en lo explicado por el modo de líneas entrecortadas. Depende de la escala. Por ejemplo, acá, mira, esto de acá, digamos, ¿no? Aquí tiene unas propiedades que dicen bylayer. ¿Qué tipo de línea es? Supongo que es un dasher. Y si yo le cambio acá las propiedades, por ejemplo, en punto 1, se ven más entrecortadas, ¿no? Pongo acá, por ejemplo, punto 5, yo ya decubo en base a qué tipo de vista quiero. Mira, por ejemplo, acá, ahí se ve, ¿no? Vamos a ver aquí si se activa. 0, perdón, 1, 1. Ok, ya la ven cómo se actualizó. De lo que está ahí, digamos que no se ve, la línea también entrecortada que se junta. Yo lo actualizo o le doy regenerar. No, perdón, que tengo que cambiar esto. Desactivo esta opción, pongo uno acá. Es lo mismo, pero eso hace que se regenere. ¿Ok? Y listo. Ya se ve tal cual está en el model para que pueda plotearse después. Dibujar, dibujar un lote. Un plano de ubicación les voy a enseñar a dibujar. Con respecto a un lote, algo que justo hoy día me pasaron un archivo para, bueno, un vecino, ¿no? De la oficina. Me dijo, arquitecto, por sote. Me pasó un plano para medir. Perdón, estoy trabajando con una capa apagada. ¿Cuánto tiene de área? Me dijo. Miren, cuando ustedes levantan un lote, levantan, ¿no? Todos los extremos, pero también siempre levantamos estas dimensiones. Estas dos dimensiones de acá siempre levantamos también. Porque el que yo sepa, perdón, que acá tiene, no sé, ¿cuánto? 19,41 y el otro lado 9,42, no significa que el terreno sea totalmente horizontal. Y digamos, acá me da un área de 108,2, ¿no? Y si yo, digamos, el plano es ahí, es diferente. Tiene acá cuánto, 100, bueno, parecido, ¿no? No habría mucho. Cuando levantamos o medimos un terreno, aparte de las dimensiones del perímetro, ¿no? En este caso de las extensiones de los lados, debemos medir estas dos dimensiones en X, que esto se llama triangular. Para que este triángulo tenga unas medidas exactas y unos ángulos exactos también. Este es uno. Y el otro también se triangule. Este de acá. Y a la par también se triangule este triángulo. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos medidas más exactas y precisas cuando hacemos un levantamiento topográfico. El plano que me pasaron era de esta manera. Más o menos así, algo así. Pero no encajaba, po. Más o menos esto debería llegar ahí. O quizás todo esto quizás era ahí. O quizás esto era un poco acá. O ahí, ¿no? No sabemos. Entonces, para no tener ese inconveniente, triangulamos. En este caso, esta dimensión
Estas de acá. Y ahí si pueden, esa también de acá, para triangular. Eso es para que dibujo